Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría resolver el siguiente ejemplo, el cual dice determine el siguiente límite. De acuerdo, entonces, la diferencia con los límites a los cuales estamos acostumbrados es que este límite es discreto. Esto quiere decir que n toma únicamente valores enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que podemos hacer es usar las técnicas que ya conocemos. Es decir, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 1 entre n, y es exactamente lo que nosotros hacemos aquí. Sí, voy a dar una primera respuesta. Entonces, al multiplicar arriba y abajo por 1 entre n, bueno, no afectamos la identidad, ya que esto, pues, básicamente es multiplicarlo por 1. De hecho, es multiplicarlo por 1, ya que n en este caso no es igual con 0, ¿sí? No tenemos aquí indeterminaciones. Entonces, al multiplicarlo arriba y abajo por 1 entre n, obtenemos n entre n más 1 entre n. Y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre n. De acuerdo, entonces por leyes de los límites vamos a obtener que esto es 1 entre 1 más el límite de 1 entre n cuando n tiene infinito, lo cual es simplemente 0. Entonces obtenemos que esto es igual a 1 entre 1 más 0, lo cual es simplemente igual con 1. Bien. Una desventaja de estas funciones discretas es que pues, no son continuas, por lo tanto no son diferenciables y no podemos usar la regla de L'Hopital. Pero podemos definir una función relacionada y restringir posteriormente esta función a los números naturales. De hecho, esto funciona por un teorema que vimos ya en el video pasado. Bien, entonces, aplicando el teorema del video pasado, nosotros definimos f de x igual a x entre x más 1, ¿sí? Entonces, aquí deberíamos de colocar, sería mejor colocar, si ustedes me lo permiten, en lugar de n, vamos colocando x, ya que vamos a calcular el límite de la función cuando esta función tiende a infinito. Entonces, esto es el límite de x entre x más 1 cuando x tiende a infinito. Entonces, lo que vamos a hacer arriba es derivar con respecto a x la función x, es decir, estamos aplicando aquí la regla de L'Hopital, la cual nos indica que tenemos que derivar el denominador y derivar el numerador. O viceversa, ¿no? Derivar el numerador y después el denominador es exactamente lo mismo. Y los vamos a dividir. Entonces, al hacer esta operación de derivación, tanto en el numerador como el denominador, obtenemos este resultado que tenemos aquí a la derecha, 1 entre 1 más 0, lo cual sabemos que es simplemente 1. ¿De acuerdo? Entonces, por un teorema podemos concluir que el límite de n entre n más 1, que es un caso particular de esta función, pues comparte el mismo límite con la función. Es decir, este límite es igual con 1. Bien, entonces este es un truco, este es un teorema, una facilidad que podemos, de la cual podemos echar mano para usar el teorema de L'Hopital. Es decir, seguimos teniendo a nuestra disposición las herramientas del cálculo, solamente hay que usarlas de la manera adecuada. Hay que definir la función relacionada, eso es bien importante. Bien, entonces el siguiente ejemplo dice lo siguiente: determine si la siguiente sucesión es convergente o divergente. La sucesión AN es igual a n entre la raíz cuadrada de 10 más n. Bien, entonces la respuesta es la siguiente. Para determinar si la sucesión es divergente o convergente, lo que hacemos es calcular el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito, y eso nos va a decir si es una sucesión divergente o convergente. Para hacer esto vamos a usar la misma técnica que utilizamos en el ejemplo anterior. Es decir, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo, o sea, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por 1 entre n, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que obtenemos es el límite de n entre la raíz cuadrada de 10 más n entre n. Nosotros podemos elevar el n al cuadrado para incluirlo en el interior de la raíz cuadrada,
¿Sí? Esta es una técnica bien conocida. Y bien, nosotros vamos a tener el siguiente límite. Dado que 1 es constante, pues el límite al infinito de 1 es 1. Y nosotros sacamos por leyes de los límites el límite del interior de la raíz, el cual tiende a 0. ¿Sí? Entonces, esta es una sucesión que diverge. ¿Sí? Se va al infinito. No es una sucesión convergente. Esto se cumple ya que el numerador es una constante y el denominador se aproxima a 0. Noten ustedes que 10 entre n al cuadrado, conforme n se está haciendo grande, pues esto tiende a 0. Y 1 entre n, conforme n tiende a infinito, también se está acercando, tiende a 0, ¿no? Se está acercando a 0. Entonces, esa sucesión a n es una sucesión divergente. Se dice que la sucesión es divergente. Ahora vamos viendo el siguiente ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: determine el siguiente límite. Tenemos el límite de un logaritmo natural de n entre n cuando n tiende a infinito. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, vamos a observar que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Ya lo dijimos anteriormente, en este tipo de límites no podemos aplicar directamente la regla de L'Hopital porque la regla de L'Hopital simplemente no se aplica a sucesiones, sino a funciones de una variable real. Sin embargo, podemos hacer la técnica que aplicamos en el primer ejemplo. Se puede aplicar la regla de L'Hopital a la función relacionada, que es f de x igual al logaritmo natural de x entre x. Con eso obtenemos lo siguiente. Vamos a tener que el límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual al límite del logaritmo natural de x entre x. Aquí aplicamos la regla de L'Hopital, ya que f de x es una función de variable real. ¿Sí? Entonces, derivamos el logaritmo y derivamos x. La derivada del logaritmo es 1 entre x y la derivada de x es 1. Entonces, nosotros estamos calculando, o bueno, todo esto es equivalente a calcular el límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito. Y bueno, esto es igual con 0. Entonces, por un teorema que vimos anteriormente, que relaciona la sucesión con esta función, tenemos que el límite del logaritmo natural de n entre n es igual con 0. Bien, a continuación me gustaría mostrar el siguiente ejemplo. Es un ejemplo bien interesante y muy curioso. Determine si la siguiente sucesión converge o diverge. Y la sucesión está dada simplemente por an igual a menos 1 elevado a la n. ¿Sí? Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, si nosotros escribimos algunos términos de la sucesión para darnos idea de cómo es esta sucesión, bueno, vamos a tener que menos 1 elevado a la 1 da menos 1, así que el primer término es menos 1. Después vamos a tener menos 1 al cuadrado es 1, después menos 1 al cubo, el cual es menos 1, y así se va alternando sucesivamente. Vamos a tener 1, menos 1, 1, menos 1. De acuerdo, entonces hagamos una gráfica de esta sucesión. Tenemos primero 1, en 2 vamos a tener menos 1, en 3 tenemos 1, en 4 tenemos menos 1, 5, 1, 6, menos 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es la representación gráfica de esta sucesión que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces como los términos oscilan entre menos 1 y 1 de forma infinita, la sucesión AN no se aproxima a ningún número. Sí, aquí con n me refiero al subíndice n. Entonces, esta sucesión a sub n, definida por menos 1 a la n, vamos a ponerle aquí el n, no se aproxima a ningún número. ¿Por qué? Porque está oscilando entre menos 1, 1, menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces tenemos, por lo tanto, vamos a acomodar un poquito este enunciado, el límite, por lo tanto, el límite de menos 1 elevado a la n cuando n tiende a infinito no existe. La sucesión menos 1 elevado a la n es una sucesión divergente, ¿de acuerdo? No converge, no va a converger. Muy bien.
Ok, entonces vamos viendo el siguiente ejemplo. Es un ejemplo hasta cierto punto similar. El ejemplo dice lo siguiente: determine si existe el siguiente límite. ¿De acuerdo? Entonces la sucesión es menos 1 elevado a la n, con la diferencia de que aquí estamos dividiéndolo entre n. Bien, vamos a ver si esta división hace alguna diferencia o también vamos a obtener una sucesión divergente. Ok, entonces primero vamos a calcular primero el límite del valor absoluto de la sucesión. Bien, entonces si nosotros calculamos el valor absoluto de la sucesión, vamos a tener que menos 1 elevado a la n entre n, el valor absoluto de menos 1 a la n entre n es simplemente 1 entre n. Entonces, este límite que nosotros tenemos aquí es igual al límite de calcular 1 entre n cuando n tiende a infinito y esto es 0. Entonces, esta sucesión, a diferencia de la sucesión anterior, se ve de la siguiente manera. Está alternando, ¿sí? Tenemos aquí menos 1. Después aquí tenemos un medio. Después aquí tenemos menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, etcétera, etcétera. Noten ustedes que cada vez se acerca a 0. Entonces, por un teorema anterior, y dado que este límite del valor absoluto es igual con 0, pues podemos concluir que el límite de menos 1 a la n, menos 1 elevado a la n entre n es igual con 0. Una duda que podría surgir es ¿por qué no podemos aplicar este teorema al límite anterior, es decir, a la sucesión dada por menos 1 a la n? ¿De acuerdo? Entonces, lo que falla en este caso, y la razón por la cual no la podemos aplicar, es que si aplicamos el límite del valor absoluto, nos queda el valor absoluto de menos 1 a la n, lo cual es siempre 1. Y el límite de 1 cuando n tiene infinito es igual con 1. Ese teorema funciona solamente cuando el límite del valor absoluto de la función es igual con 0. Por eso no funciona en este caso, ¿sí? Dado que el límite del valor absoluto, si nosotros tuviéramos aquí valor absoluto, pues nos daría 1 y no aplica el teorema. Ese es un detalle que quería mencionar para tener cuidado y, bueno, no caer en ese error que es muy común, ¿no? De aplicar ese teorema, pero sin verificar que el límite del valor absoluto de la sucesión tenga que converger a 0. Solo funciona cuando este límite es igual con 0. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.